Bienvenidos. Las caras de Belmez han perdido a su guardiana, la mujer que las descubrió y las mostró a cuantos se sintieron interesados. Su muerte plantea numerosos interrogantes. ¿Desaparecerán ahora las caras de Belmez? ¿Se descubrirá el secreto de su origen? ¿Quedarán para siempre como un gran misterio? María Gómez Cámara era la persona más próxima, quien probablemente mejor las conocía. ¿Se ha llevado la llave del secreto? Belmez de la Moraleda era un pueblo olvidado de la provincia de Jaén, hasta que en 1971 el nombre de la pequeña localidad comenzó a dar la vuelta al mundo a raíz de uno de los fenómenos más extraños que jamás se haya conocido. Los hechos comenzaron el 23 de agosto de 1971. Hasta ese momento, la vida de María Gómez Cámara y de su esposo Juan Pereira era la de un matrimonio humilde en un lugar cualquiera. Pero ese día la mujer advirtió por primera vez que en el suelo de la cocina, a poca distancia del fogón, había una cara extraña. Desde ese momento, la presencia de rostros humanos se han ido sucediendo sin encontrar una explicación racional. La reciente muerte de María, la dueña de la vivienda de las caras, quizá precipite o tal vez impida la explicación del fenómeno paranormal más inquietante de todos. Nuestra investigación de hoy les mostrará la intensa relación de la fallecida María Gómez con las caras a las que acabó acostumbrándose y echándolas de menos. A veces, cuando faltaba de casa, por ejemplo porque era hospitalizada, las caras perdían intensidad y definición. ¿Por qué pasaba esto? En unos instantes comenzamos nuestra indagación. Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día para que nos transmitan opiniones o sugerencias. Rostros de origen desconocido aparecieron hace más de 30 años en el suelo de la cocina de una casa de Belmez de la Moraleda. Durante este tiempo, científicos, investigadores de lo paranormal y periodistas han buscado una respuesta sin éxito. En unos instantes les mostraremos nuevos datos, pero ahora conectamos en directo para conocer otros asuntos de interés. Patricia Fernández, ¿qué tenemos de nuevo? Gracias, compañera. Hay veces que me hacen hasta compañía, llegó a decir María Gómez en vida. Hablaba de las caras de Belmez. Hoy, después de su fallecimiento, muchos son los asuntos que quedan sin resolver. Les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recogen distintos aspectos de este fascinante asunto. A María Gómez Cámara le cambió la vida para siempre una tarde de agosto de 1971. Una mancha en el suelo de su humilde cocina fue el principio del misterio de las caras de Belmez. Al principio le dio miedo, pero con el paso del tiempo las caras se convirtieron en una extraña rutina. En busca de respuesta, las autoridades picaron el suelo de su cocina y cavaron hasta 3 metros. No encontraron más que unos huesos de un antiguo cementerio del siglo XIII. Fue entonces cuando echaron otra capa de cemento sobre el suelo de la cocina y otra vez las caras volvieron a salir. Desde entonces, científicos, parapsicólogos y expertos buscan explicación a estas misteriosas apariciones. No se demostró de ninguna manera que hubiera un fraude, que se hubieran manipulado las caras. Las explicaciones que se dieron han resultado ser total y rotundamente falsas. Han pasado 33 años desde la aparición de la primera cara y el enigma continúa. Pocos son los que se atreven a hablar de fraude. ¿Qué son las caras? ¿Por qué aparecen? La última teoría las relacionan con una terrible matanza ocurrida en 1937. Según el periodista Iker Jiménez, una de las caras guarda un notable parecido con la del guardia civil Miguel Chamorro, muerto en 1937 y cuñado de María. Otros piensan que la presencia de estas imágenes tiene un importante nexo de unión con el estado de salud de la propietaria de la casa. La muerte de María la pasada semana abre nuevos interrogantes. Dicen en Belmez que mientras se apagaba la vida de la dueña surgían nuevas imágenes. ¿Hasta cuándo? María Gómez nació en Belmez de la Moraleda, Jaén, en 1918. Actualmente descansa en el cementerio de la localidad jiennense de Sierra Mágina. ¿Desaparecerán las caras con ella? Nos acompaña don Jaime Martín Semprún,
uno de los grandes reporteros del desaparecido Diario Pueblo, que estuvo como enviado especial en los primeros momentos de la aparición de las misteriosas caras. Bienvenido, don Jaime. Bien hallado, buenas tardes. ¿Usted vio las caras nada más llegar al pueblo? Efectivamente, había ciertos rumores de prensa regional cuando el director, el patrón de Emilio Romero, nos envió allí. Nos envió allí de tal forma que, que hiciéramos, que viéramos lo que reflejáramos lo que viéramos. Y Leo, el fotógrafo Leocadio López, y yo lo que hicimos llegar allí, estuvimos con la señora, no había nadie entonces, poco, hasta que no salió un pueblo, no pegó la explosión. Y bueno, pues vimos, efectivamente, había una cara que podía ser, eran los huecos, los senos de los ojos, la nariz y una boca mal formada y demás, y luego había otra a la derecha y una que habían levantado ya y estaba, que eso era lo raro, que estaba en el ayuntamiento, en el despacho del alcalde. ¿Usted llegó a verla? La del despacho del alcalde la vi posada como si estuviera, en la pared. En la pared. Y bueno, nosotros, y luego reflejamos en el periódico lo que vimos. La cosa estaba bien, vamos bien, que caló, y le hicimos una serie de entrevistas a la señora. Y lejos de lo que se cuenta ahí, lo de la señora, ¿qué tal eso? La señora lo que hacía era que lo que decía que era inexplicable, que ella estaba ajena a eso y que tampoco tenía tanta importancia, ¿no? Que en el texto de la entrevista se lee, y bueno, que no había mayor alcance. Lo que sí había signos, porque esto luego hicimos una serie, entonces hacían series de las cosas, desde un incendio, esto no se hacía una serie, y se investigó de tal forma que, me parece que ya lo conté alguna vez, nos mandaron el patrón, Emilio Romero, nos mandó a que fuéramos al Consejo de Investigaciones Superiores para que con un equipo realizáramos. Hicimos la gestión y nos dijo el del Consejo nos dijo que oficialmente no podían meterse en ello, y además que podíamos hacer lo que iban a hacer ellos, que es mandar un químico, un físico, un parapsicólogo, y así lo hizo el periódico. Mandamos allí, y nada más estar allí, a los 6 minutos, el químico levantó la cara y dijo: ya sé lo que es. Y claro, indudablemente nosotros habíamos dado la noticia y era en aquella época... Ya sé lo que es, dijo. Dijo, ya sé lo que es, eso es lo que dijo. Y nos fuimos. Allí entonces había unos Uber, no sé si te acordarás, unos Uber que hicieron unas pruebas de sonido, y efectivamente había... Unos magnetófonos. Un magnetófono de estos con mucha sensibilidad. Y efectivamente, por la hora que era, además, que eran las 4 de la tarde, era raro, pero había unos gemidos. Se oyeron unos gemidos, eso es verdad, que está recogido, pero claro, eran más bien el eco, porque eso era una bóveda de otra casa que estaban haciendo, pues, el amor, una pareja. Eso es lo que Son muchas las teorías sobre las verdaderas causas que originaron el misterio de Belmez. Parece evidente que la aparición de nuevas imágenes con forma humana aumenta la intriga. Enseguida sabremos qué pasa con nuevas caras de distinta expresión, aunque abrimos un paréntesis para conectar en directo con la redacción, donde se encuentra nuestra compañera Patricia Fernández. Adelante. Saludos, Paco. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, Patricia. Después de unos días cerrada a cal y canto, las puertas de la casa de María Gómez Cámara se abrieron el pasado domingo a unos investigadores. Nuevas pruebas de lo que allí acontece fueron recogidas con el consentimiento de la familia. El misterio de las caras de Belmez es original, pero no es único. En 1890 aparecieron unas cruces y unas calaveras en la pared de una iglesia de Baden-Baden, en Alemania. Lo que distingue al fenómeno de Belmez es que se ha prolongado en el tiempo. Para avanzar en nuestra investigación nos acompaña Sol Blanco Soler, periodista y miembro del grupo EPTA de investigación. Bienvenida. Buenas tardes. Usted es una de las personas que mejor ha conocido a María Gómez Cámara. ¿Qué puede cambiar la historia de las caras de Belmez con la muerte de María? Pues mira, fundamentalmente porque tenemos que pensar que hay una vinculación directa y evidente entre la aparición de las caras y la propia María.
entre la personalidad de María. Es decir, empezamos quizá por el final. Al principio, cuando investigas un caso como este, lo primero que tienes es que tratar de averiguar y rechazar o anular el fraude. Eso lo hacemos todos los parapsicólogos. Usted ha estado allí muchas veces en Belmez de la Moraleda. Casi 12 años, haciendo un seguimiento cada año y medio o así. Cada vez que íbamos hacíamos un análisis de la muestra del suelo. Por eso digo que lo que sí nosotros hemos podido determinar es que no había fraude. No había anilinas, no había pigmentos, no había ninguna sustancia, como se pudo decir en un principio. Es más, se hizo un análisis al principio de la historia de Belmez y apareció hollín, abrasivo doméstico y vinagre. Era lo lógico a encontrar en una cocina. Claro, esos tres elementos. Tenemos que pensar que la cocina de María no es una cocina de estas tradicionales, son de estas donde se ponen los trébedes, el fuego directamente, el trébede encima del fuego, y se hace el puchero en la propia cocina baja. Ahí es donde uno de los días que María fue a poner en el fuego la sartén, es cuando se encontró la primera cara. Es decir, que todo eso, el hollín, el abrasivo doméstico y el vinagre, no son indicios, son lo lógico. María todos los días de su vida y durante todos estos años ha estado limpiando el suelo con una fregona y con detergente normal. Encima de las caras. Encima de las caras, porque las caras aparecían en el suelo de cemento, fundamentalmente de la cocina, del cuarto de estar cocina que tenía María, y ya se fueron extendiendo incluso al hall de entrada. Pero bueno, básicamente en su entorno habitual. Entonces, te decía esto porque las características de la personalidad de María fueron también las que nos indicaron de que era una persona muy introvertida, muy peculiar en cuanto que era una mujer muy desconfiada, muy elemental de pueblo, es decir, no tenía ninguna formación para pintar, mucho menos, y además si hubiera habido pintura hubieran aparecido anilinas, nitrato de plata o cualquier otra sustancia colorante o de pintura o con la composición de pintura. Luego no olvidemos, las caras mutaban continuamente. Es decir, las pinturas, las caras de Belmez no eran estáticas, mutaban. Podían mutar en un día y cambiar totalmente la cara, que aparecer o desaparecer en cuestión de horas o en cuestión de meses. Es decir, esa variación en las caras estaba indicando también que cualquier procedimiento de tipo fotográfico o tenías que estar continuamente haciéndolo para que esas caras mutaran, o era un procedimiento totalmente imposible de realizar en el tiempo. Es decir, que digo estas características porque son las bases fundamentales para cualquier investigación seria que se haga. Luego, los informes que nosotros estuvimos haciendo por distintos sistemas de análisis, unas veces fue el Instituto de la Cerámica y el Vidrio, otras veces fue el propio CSIC, pero por difracción de rayos, es otro. El Centro Superior de Investigaciones Científicas. Sí, y pagado por nosotros el grupo EPTA. Es decir, los informes que aparecen o vienen apareciendo ahora en bastantes medios de comunicación de una manera impersonal, los hemos hecho nosotros. ¿En qué han consistido, Sol Blanco Pues Soler? en coger muestras que son muy difíciles de coger en el cemento, es decir, meterlos en bolsitas herméticas y dárselo directamente a los profesionales del análisis. Es decir, ahí nosotros no y luego te dan un informe, que tengo yo el original, por cierto, en mi poder, todos los que se han hecho. Te quiero decir con esto... Las conclusiones, en primer lugar, Las conclusiones es no, porque te dan las sustancias, te hacen una analítica de las sustancias que han intervenido en el mortero de cemento. Ahí en el mortero de cemento aparecen, como ellos nos decían en el informe, las sustancias normales de cualquier mortero de cemento. Solamente había un elemento añadido al cemento normal, que es el melanocrato. El melanocrato es que lo utilizan mucho las personas que ellos mismos hacen las lechadas de cemento en sus casas para acelerar el fraguado. Porque claro, si echaban una lechada de cemento en la cocina no podían pisar a lo mejor en 48 horas. Entonces el melanocrato tiene la particularidad de que hace que el fraguado sea muchísimo más rápido, para ellos poder utilizar el suelo casi inmediatamente de extender la lechada. Digo todo esto porque ni el melanocrato siquiera es una sustancia, digamos, colorante. Lo que sí hemos podido decir nosotros, curiosamente, es que esas moléculas de melanocrato que son oscuras
fíjate, María y su inconsciente podían haber ido asociando esas moléculas para poder mentalmente dibujar las caras. Yo creo que el procedimiento ese es bueno, tan insólito, del poder mental que puede tener una persona para asociar con una cierta coherencia estética las moléculas de melanocrato, que bueno, pero ya en sí es un fenómeno paranormal, es decir, no sabemos cómo una persona es capaz, el inconsciente de una persona. Ahora, nosotros hemos llegado a la conclusión, y creo que conmigo, pues mira, Germán de Argumoso estuvo en el comienzo, Pilón, el padre Pilón estuvo desde el año 71, ellos fueron los que se encargaron de llamar a Hans Bender, el famosísimo investigador de lo paranormal en Alemania en aquel momento, que llegó a decir, porque eso lo tenemos grabado, que Pilón lo tiene grabado en una cinta, que las caras de Belmez eran el fenómeno más importante de Europa del siglo XX. Te digo todo esto, que son personas que no son ni manejables, que ninguno de nosotros ganábamos nada con este asunto, ¿eh? Luego podremos seguir hablando de otros matices de las caras, pero creo que esas características de la investigación y de los resultados de la investigación son los que nos van a dar una pauta para poder seguir hablando de muchas cosas. A ver, entonces, María Gómez Cámara era una persona desconfiada, introvertida. Introvertida, fíjate que nos... Pero sin embargo que recibía a la gente con cierta hospitalidad. Vamos a ver, la puerta de María siempre estaba abierta, siempre que tú quisieras ver las caras. Otra cosa es si querías fotografiar o hacer algún tipo... Nosotros la llamábamos siempre que íbamos con un par de días de antelación, diciéndole, María, vamos a ir. Entonces, por supuesto, la cámara, su puerta estaba siempre abierta, no cobraba nunca a nadie que quería entrar en su casa. Yo no sé si en un principio, como ha dicho el invitado anterior, pudo ocurrir aquello, pero eso se yuguló enseguida. Enseguida, en cuanto que, has dicho muy bien, la casa de María se precintó con un acta notarial, que por cierto tengo yo también. Al cabo de unos días se desprecintó y había caras nuevas, y las caras anteriores, que se habían fotografiado, por supuesto, antes del precinto, habían mutado. Por lo tanto, el fenómeno era algo vivo, cercano a María, puesto que María vivía en la casa y nunca ha querido irse de su casa. Porque fenómeno nosotros lo hemos intentado y nunca ha querido separarse de su casa. ¿Que continúa hasta el día de hoy? Bueno, la muerte de María es un punto y una parte. Es decir, ahora hay que ver si después de la muerte de María las caras han desaparecido o no. Yo no te lo puedo decir porque todavía, por respeto, no hemos ido a investigar la casa de María, porque la han enterrado la semana pasada. Y creo que pedirle al hijo un permiso para esto me parece poco delicado, ¿eh? Pero queremos, claro que queremos, somos los primeros interesados a ver, aunque te sigo diciendo que lo lógico es que las caras desaparezcan. ¿Cuándo fue la última vez que usted las vio, las visitó? Mira, nosotros las visitamos más o menos hacia el 2000 y estaban ya casi difuminadas, porque María estaba muy mayor, energéticamente bajísima, es decir, ella estaba muy mal anímicamente, y si hay una relación directa entre María y las caras, fíjate que cabe la otra opción, en que María, que es la otra teoría que digamos sostienen algunas personas y algunos investigadores, que María lo que sería es un medium que serviría de enlace entre el más allá y el más acá, y que a través de esa mediumnidad los del más allá utilizarían a María para dibujar las caras. Pero claro, ya nos estamos metiendo en una teoría o una hipótesis trascendente que a mí realmente me parece igual de difícil que la de asociar las moléculas de melanocrato con la mente para formar las caras, igualmente de difícil, ¿eh? Pero esas son o sea, las ¿usted dos... vio mucha diferencia entre aquellas primeras caras sí, muchísimo, que había visitado en su día y la última vez que las vio? Bueno, no entre esas de que yo, porque íbamos cada año y medio. Sí, tenemos filmado, Piedad Cabero es la responsable de las filmaciones, y yo fotográficamente todo la casa de María. El proceso también, claro, ¿no? Y puedes ver perfectamente cómo en ese año y medio, pues una cara se ha difuminado, donde tenía el ojo esa cara ha aparecido utilizando, porque esa es otra de las características de las caras, es que ahorraban líneas, es decir, que a lo mejor de una cara que aparecía del pelo
utilizaban para el pelo de una segunda cara que aparecía. Te digo porque son características de las caras de Belmez y cualquier persona que las haya investigado sabe esto. ¿Y nunca las han visto ustedes iguales al momento anterior? No, en ese año y pico no. Ahora, por ejemplo, Germán de Argumoso, que estuvo muy en el principio, él dijo, y lo ha dicho en muchos medios de comunicación, que él fue testigo de la formación de una cara en 10 minutos. Nosotros no hemos visto esa rapidez tanto en la aparición como en la desaparición. Claro, porque el fenómeno también ha tenido periodos distintos. Sí, Quizá sí, al principio sí. era más creativo, más poderoso, y con el tiempo ha ido perdiendo gas. No, yo te diría que los años de mayor fuerza, de mayor creatividad y de mayor fantasía para entendernos, fue de los años 90 al 93. Eso es que las caras eran tan perfectas que podías ver el peinado, por ejemplo, veías comienzos de trajes, eran ricas en su expresión. Sol, ¿y es posible que esas caras fueran las mismas siempre, aunque con distintas expresiones, o de la misma familia? Bueno, hay esa teoría, esa investigación que se ha hecho, que me parece que ha sido Iker Jiménez. Sí, en efecto. Que lo que... asocia unas fotografías. Pero ojo, asocia una fotografía familiar en la que está un matrimonio, una hermana de María casada con un guardia civil y con 3 o 4 hijos que murieron en la Santa María de la Cabeza durante la Guerra Civil, y que parece ser que ellos, a través de, pues de unos tratamientos de caras de tipo digital, pues han querido asociar esas caras. Han encontrado unos puntos de similitud. Pero date cuenta, lo que tienes que buscar en Belmez es una hipótesis que sea válida para todas las caras. Ahí tenemos, por ejemplo, una de esas fotografías en las que... ese es un niño. Sí, eso es una mujer. Bien, y las caras tienen unos puntos de coincidencia. Aquí está el Guardia Civil. Para mí el Guardia Civil y las rayas esas, la cara esa, que es la que está empotrada en una pared en casa de María, ha mutado totalmente, ya no tiene nada que ver con esa cara. Pero bueno, seguimos hablando, yo lo respeto muchísimo el tema, pero ¿justifican 5 caras? Aquí está, por ejemplo... Pero es que las caras de Belmez a lo mejor son 20 o 30 caras. Ajá. Entonces, esta cara del Guardia Civil, ¿te parece que tiene...? Bueno, pero está superpuesta. Vamos a ver, entiéndeme lo que quiere decir. Te ves tú, mira, toda esa parte de la nariz, boca, supuestos bigotes y perilla, se ha superpuesto a esta fotografía. ¿No lo ves lo que quiero decirte? La fotografía original, esta, que es color sepia, no tiene esas características tan fuertes ni nada. Claro. Yo lo que te digo es que hoy en día, con una capacidad digital que puede superponer, pues desde luego el efecto es muy sensacionalista. Sí. Pero justificaría siempre 5 caras, pero ¿y las otras 20? Pero yo por eso te preguntaba si es posible que todas esas caras formaran parte de las mismas personas, de la misma familia. No necesariamente. No. Fíjate, si estamos pensando en que María es medium, porque esto es porque dicen, María estaba traumatizada. Bueno, la hicieron una regresión. Y entonces no cabe duda que la muerte de su hermana en unas circunstancias de toda su familia sí tuvo que traumatizarla, por supuesto. Concretamente el Guardia Civil que tenemos aquí ese era cuñado. Falleció, era el marido de su hermana. Era cuñado, sí. Falleció al comer unas raíces venenosas pero comían, en el asedio que comían hubo. Porque era lo único que tenían y de hecho murieron, no sé el porcentaje. Y eso dicen que podría justificar esas extrañas líneas que salen de su boca, que podría ser un vómito. Bueno, pero date cuenta que todo eso es una interpretación de una fotografía. Claro, pero tiene sentido en cuanto a que es familia de María Gómez Cámara, que tuvo un trauma muy gordo en un momento en el que ella no era demasiado... ella no vio el vómito. No era demasiado pequeña, ¿no? No, pero además ella no vio el vómito del señor es decir, traumatizarse por el posible vómito que el cuñado pudo tener en el asedio de Santa María de la Cabeza, le contarían, supongo. ¿Ves lo que te digo de los mostachos? Es decir, ni la perilla, es decir, si la parte esa de la perilla central decimos que es el vómito, pues bueno. Claro, también ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Que no es muy frecuente que aparezca una cara que es la que llamada la pava, con estas líneas descendentes que parecen un bigote, y que haya en la familia, de forma muy directa, un familiar de la dueña de la casa, que es un guardia civil, con esos bigotazos que no son nada frecuentes. ¿Los ojos no tienen nada que ver? Bueno,
Bueno, yo lo que te quiero decir es que fíjese, ¿no? Fíjese qué ojos. Pero sí, yo respeto absolutamente. Yo lo que quiero decir cuál es su opinión, es que ¿no? Mira, hipótesis hemos buscado todos muchos. Enseguida vamos a continuar, Sí. vamos a profundizar en todo esto. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. Nos espera una conexión con Belmez de la Moraleta. Tenemos un código rojo. Las caras de Belmez tienen una profunda e íntima relación con la biografía de María. Las oscilaciones de su salud les afectaban. En los próximos minutos sabremos de qué manera y hasta qué punto. Volvemos a conectar en directo con la redacción, donde nos informan de las últimas noticias. Patricia, ¿qué novedades hay? Rojo, Paco. Gracias, Patricia, por tu puntual trabajo. Cuando en agosto de 1971 aparecieron las caras de Belmez, María sufría de fiebres de Malta. En los años 90, y coincidiendo con otra enfermedad, las caras cambiaron misteriosamente de aspecto. ¿Por qué? Durante la agonía de María hay quien asegura que las caras han cambiado de nuevo. La mayoría de investigadores están convencidos de que con la muerte de María se abre un nuevo capítulo en este asunto sin final. Sol Blanco Soler, usted tiene un completo archivo de las caras desde hace más de 15 años. ¿Qué evolución pueden haber sufrido a lo largo del tiempo? Bueno, pues de muy distinta manera. Unas han desaparecido, otras han aparecido, otras han mutado. ¿Han ganado calidad en los pigmentos, en No, la no hay nada. expresión? Ah, dices, no, claro, es que son auténticos retratos. Es decir, tú puedes distinguir perfectamente si es hombre, si es mujer, si es niño. Yo te diría que la mayoría de las caras son mujeres, niños y personas mayores, ancianos me refiero, que ese es uno de las, bueno, de las cosas que están dando vueltas siempre en nuestra cabeza, el por qué esas características de edades, no hay hombres jóvenes, no los hay. Entonces, unos, como te digo, pues mutaban no en su expresión, sino que a lo mejor se iban difuminando para a su lado aparecer una cara nueva, que podía ser una mujer, que podía ser un hombre, que podía ser un niño. Una de las caras, pues se las ve que, mira, esta es una mujer que dijeron que es totalmente goyesca. Luego fíjate cómo evolucionó, le salieron niños en los pies, ¿te fijas la diferencia? Luego ella misma se fue, digamos, como corriendo en el suelo a desaparecer debajo del zócalo. Esta desapareció muy pronto, esta es la de la copa. Esto es un grupo de niños, ¿ves? También que hay, que están... Bueno, esa que yo no sé por qué no han quitado la silla. ¿Y todo esto tiene algún sentido? Es decir, ¿hay alguna especie de guión? Nada. ¿Se puede seguir alguna consecuencia lógica? Nada. Eso lo hemos repasado, viendo a ver si había algún punto coincidente. Las caras salen, por lo tanto, de forma caprichosa. Caprichosa, totalmente. Primero en el cuarto ese de la cocina de María, para entendernos. Luego ya esta desnudita, ya invadieron el hall de entrada. Es decir, ya se desparramaron, digamos, sus apariciones por el hall de entrada. Es decir, no había ni un... ¿Diría usted que hay un grupo familiar en algún momento? Bueno, hay 3 niños, por ejemplo, muy juntos. Hay un niño en cuclillas con mirada de terror, por ejemplo, muy pequeño, como de unos 2 o 3 años. Yo lo que tenemos todos la sensación cuando vamos allí es que no son caras de felicidad, ninguna de ellas. Algunas tienen paz. Pero algunas son de expresión serena. Serena, pero hay muchas como con miedo, con asombro. Te diría, más que de terror, con asombro. ¿Y le daba miedo a María hablar de las caras? Nada, en absoluto. O sea, que ella estaba allí durmiendo y viviendo tranquilamente. Vivía sola, ¿eh? Vivía sola desde que se murió el marido. Sin ninguna clase de temor. Nada. A los cambios que se producían nada. En el suelo de su vivienda, casi vivo. Nada. En el que aparecían, se transformaban y desaparecían caras. Bueno, yo pienso que por la formación de María tampoco tenía un criterio de, como te diría yo, quizá una persona con más elucubraciones mentales, pues habría preguntado el porqué de eso y le habría dado miedo. Pero ella era más simple que todos. No estoy muy seguro de poder dormir en esa casa.
Bueno, pues nosotros nos hubiera gustado dormir en esa casa, lo que pasa es que ustedes María... no pudieron hacerlo, no llegaron a dormir, hacerlo. dormir no. Quedarse a dormir, no. No, porque se quedaron a trabajar. A trabajar todo. Pero dormíamos en el pueblo, vamos, fuera de la casa de María. María se quedaba sola. Sola. Hubo un tiempo en que compartió la vivienda con su marido hasta que falleció. Sí. ¿Es cierto que la muerte del marido produjo cambios en las caras? No, ya habían aparecido, por lo tanto la muerte de María, el marido, no fue un punto decisivo en la aparición de las caras. Lo que pasa es que yo no sé si se intensificaron. Desde luego las caras se fueron intensificando a partir del... Bueno, intensificando porque hubo periodos en los que aparecían menos, parecían más, pero siempre aparecían nuevas, ¿eh? Es decir, nunca ha habido un parón. Solamente cuando ella estuvo internada, creo, en un sanatorio, 15 días, y eso me lo dijo sus hijos, vamos, su hijo y sus nietos, que en aquellos 15 días las caras se desdibujaron bastante, pero en cuanto ella volvió a los 15 días, otra vez volvió el fenómeno. Piedad Cabero, ¿en su opinión guarda alguna relación el estado de salud de María y las caras? Totalmente, debido al poder energético que tiene ella y que no cabe duda, creemos, es una hipótesis, que influyen sobre la cara. Porque, oiga, allí se hizo una excavación y aparecieron unos huesos, era un enterramiento antiguo. ¿Puede tener algo que ver con lo que estamos hablando? Pues mira, muy posiblemente. Pero lo que pasa es que durante mucho tiempo se creyó que eso era una necrópolis. Y en el año 97, ¿no? Sí. Que estuvimos Sol y yo, vamos, investigando durante 3 días, pues en el ayuntamiento, con la gente, en fin, con gente que podía saber de esto, incluso en la iglesia. Nunca el cementerio estuvo pegado a la iglesia, porque la casa de María está pegada a la iglesia. Nunca estuvo, siempre estuvo fuera. Había uno anterior, luego visitamos el posterior, que era a partir de 1800 algo, y eso nunca pudo ser una necrópolis. Nosotros tenemos hipótesis de por qué esos huesos están ahí abajo, pero claro, de momento, pues hasta que... ¿Pertenecían a varias personas? Eran personas diferentes, sí. ¿Niños y mayores? Y lo curioso es que la mayoría de ellos no encontraron los cráneos. Te quiero decir, tampoco, estamos volviendo al año 71, tampoco es que hiciera una excavación exhaustiva de mirar hasta el fondo, de juntar como hace. Claro, porque es importante que le digamos a la audiencia aquí la cabeza, no. Que, como decíamos fuera de cámara, Piedad, nos explicaba Sol que, claro, las investigaciones que hace la Guardia Civil en aquel momento son investigaciones del año 1971. Para quien un asunto tan complicado, pues no tenía otra explicación que aquello podía tratarse de una broma macabra. Claro, porque así además quitabas el miedo. Y también se hizo una pequeña prospección para ver qué había por allí, pero sin mirar en profundidad. Sin mirar en profundidad, no se hizo un análisis, no se dio un carbono 14, nada más que dijeron, hay huesitos, y ¡pum!, lo metieron y cerraron. Y para pero usted, esa es la clave de todo. ¿Qué pensaba María de lo que ocurría en su casa? Pues ella no sabía muy bien lo que ocurría. La verdad es que tampoco era que diera muchas pistas sobre ello. Porque otro habría vendido la casa y la habría... No, habría pero sacado había algo que le agarraba a la casa. No quería salir de la casa. Incluso, bueno, en una de las grabaciones que tengo yo, que estaba ahí hablando, cuando muere el marido, lo coloca en la cocina, la cama la coloca en la cocina, y dice que cuando luego ya se murió, quitaron la cama, porque la cocina es muy chiquita, debajo de la cama había caras nuevas. Debajo de la cama donde había muerto el marido. Esas son palabras de ella. El ayuntamiento quiere crear un museo con las caras de Belmez. ¿Qué pretende o qué puede conseguir ahora el ayuntamiento con esa idea? Hombre, yo creo que puede ser inteligente. Vamos a ver, las caras de Belmez ha sido un hito. Lo que pasa es que, claro, para nosotros ha sido un hito paranormal. Para el pueblo... Recordemos que se intentó en un momento determinado darle una dimensión religiosa. Yo tengo entendido que hubo quien quiso darle una interpretación mariana. ¿Es esto...? Sí, pero en el año 71 estamos hablando... No tuvo éxito. La verdad es que no tiene sentido. Y luego se quiso dar también por concluso el asunto, por concluido, diciendo que sencillamente aquello había sido un fraude descubierto y que se acabó. Total. No han podido borrar la persistencia del fenómeno. Claro, fíjate que la primera cara que aparece, María y el hijo la destrozan con una piqueta, pensando que de esa manera se quitaban ese problema de encima.
Pero es que las caras eran insistentes. Apareció la segunda, y la tercera, y la cuarta, y así han estado 30 años. Pero María, era con una insistencia. En el tiempo que ustedes la entrevistaron, ¿tenía momentos de ausencia o de concentración especial? Perfectamente coherente. O sea que ella llevaba una vida normal, y a su alrededor surgían todas las caras. Y ya te digo, las fregaba con ¿No hacían fregona. nada especial? Nada. Porque se conservaran, nada. Ni porque aparecieran unas nuevas, nada. Ni con mantenía, fregona, ¿eh? No había días que con fregona mantuviera todas las la mañanas. casa cerrada, ¿verdad? Nada, nada. Y además, yo te digo, en todos estos años últimos, quien quería entrar a ver, venían de fuera. Nosotros estábamos allí a veces con aparatos y entraba gente para ver. Y ella no cerraba la puerta. ¿Y por qué hacía esto, María? ¿Porque era una persona tradicionalmente hospitalaria? Sí, es decir, que con todo lo hermética que parecía ser, luego yo creo que... Se llamaba a la puerta, señora, vengo a ver las caras, yo creo que en el y ella le dejaba estaba pasar. orgullosa de las caras, ¿verdad? Es decir, ella, ¿cómo te diré yo? Las caras eran suyas, ¿eh? Y ella enseñaba la casa con un cierto aire como quien enseña a un hijo. Es decir, ella no fomentaba las visitas, pero aquella persona que se acercaba... Bueno, yo te digo porque mi propio marido fue en un viaje así con unos amigos y, bueno, dijo que era mi marido, pero le franqueó la entrada perfectamente y sin ningún problema. Es decir, que ¿Y ella no cobraba entrada? No, solo si querías fotografiar o hacer alguna cosa, porque ella estaba muy escarmentada de muchos periodistas que habían ido, habían filmado, habían hecho fotografías, luego habían vendido ese material, se habían lucrado de eso y no habían tenido ningún detalle con ella. Y eso nos lo ha dicho a nosotros muchos viajes que hemos estado. Claro, cuando se sentía... Hombre, se sentía utilizada. Porque era gente que iba allí para hacer ese reportaje, no para investigar, que nosotros luego no cobramos, por supuesto, nunca en nuestras investigaciones, pero esas personas que iban luego iban a lucrarse de ese material que recogían. Sol, y usted habrá llegado a lo largo de todos estos años a ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿el fenómeno es más sobrenatural que natural? O, en fin, ¿cómo debemos llamarlo? Más trascendente. Debemos llamarlo trascendente. Claro, trascendente quiere decir que trasciende este lado nuestro y que podría tener una explicación en el otro lado, en los fallecidos, en que todos esos sean personas fallecidas. Quedar fuera de toda duda es que no es un fenómeno baladí. Ah, no, es importantísimo. Y todo el mundo que ha visto las caras en persona se ha quedado impactado. Bueno, recientemente, Piedad Caber, usted que ha estado filmando, sabemos que han ido miembros, otrora del gobierno, que quedaron muy impresionados al ver allí, concretamente un ministro, un exministro, estuvo visitando las caras y salió muy sobrecogido. Bueno, es lógico, porque en el momento en que tú ves una cosa que es totalmente inusual y que además existe y que no lo puedes negar, hay mucha gente que a través del desconocimiento le entra el asombro y el miedo de decir esto qué es, porque al no comprenderlo... O sea, no es recomendable ir a visitarlas por la tarde, noche, no, es mejor por la mañana. No, por la tarde. Que sale uno cuando está todavía el sol fuera, o hace mucha luz, hay mucha luz, y no se asusta uno, o sí. No te asustan. Yo de las caras tengo que decir que a mí no me asustan. La única que me impacta más es la del niño, porque el niño es el único que tiene expresión de todas las caras que hay. El niño tiene expresión de terror, de miedo, que las demás no. Seguro, Piedad, que es un niño, ¿no? No puede ser una niña, es un niño. Y además lo tenéis ahí porque está dentro de nuestro... Pero que se ve claramente que es varón. Duró menos de 6 meses. Pero muy poco, ya no existe ese niño. No existe el niño. Pero era un niño impactante, estaba en cuclillas. Con un cuerpo delgado. Con un cuerpo anoréxico, es decir, con muy poquito peso, le veías que estaba desnutrido, una cara preciosa, unos rizos, toda la cabecita como con rizos, y está con una mirada de terror y una expresión de terror que cuando lo vimos te impactaba muchísimo. Puede ser que haya surgido en un momento en el que la propia María estuviera especialmente angustiada por algo. Debe estar abajo. ¿Usted cree, Piedad, que debe ser uno de los... Ese pobrecito lo tienen abajo y el tío lo que quiere es que salga la historia y que salgan sus huesitos y su historia y todas esas cosas. No, ¿usted cree que quizá lo que pretende es que se han recuperado los restos y se les dé cristiana sepultura? Eso pasa muchas veces, no te creas que es el único caso. Porque este lugar no es sagrado, ¿no? Es decir, está junto a la iglesia, pero no es un camposanto.
No, vamos a decir, allí puede haber enterramientos, pero las casas es una calle, toda de casitas bajas de pueblo, encaladitas, con geranios. Ahí lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos una hipótesis que en su momento sí resulta, porque si no parece pues Aladino y la lámpara maravillosa, claro, tampoco lo puedes Pero decir ustedes así. han ido fabricando a lo largo del tiempo una explicación racional. La hipótesis Sí, lo que pasa es que necesitaríamos hacernos con alguno de los huesos para poderlo datar. Y para eso habría que abrir de nuevo, Sol. Sí. Claro, habría que... Necesitaría unas explicaciones y unas autorizaciones especiales. No, de Miguel, del dueño de la casa. Para poder excavar. Claro, la otra vez que se excavó sencillamente porque alguien estuvo allí y María no tuvo ningún inconveniente. Llevo todo el programa anunciando que íbamos a tener una conexión con Belmez de la Moraleda, pero me informan que en Belmez de la Moraleda hay una enorme concentración de medios informativos, de personas que están preparando trabajos, investigaciones, no sé qué, pero que realmente tienen como medios secuestrados a algunos de los personajes. Por ejemplo, al hijo de María Gómez Cámara, que iba a entrar en directo con nosotros telefónicamente. No la habrán dejado. A la alcaldesa, que tenía comprometido con nosotros una conexión para explicarnos esto del museo, que me parece una idea muy interesante. Sí, y a mí también, pero también les digo que también hay otra idea por ahí, que es la posibilidad de vender quizá la casa. Había americanos interesados en comprarla. ¿Para qué? No sabemos con qué fines. La familia, como se vende una cosa que hay de dado uno. Pero fíjate, la casa tiene su importancia en función de si aparecen caras nuevas o no. Claro. Porque si no, es una casa cualquiera de cualquier pueblecito. Es decir, el interés que tiene la casa de María eran las caras. Pues Sol Blanco Soler, Piedad Cabero, investigadoras del Grupo ECTA, gracias por atreverse a enfrentar lo desconocido con todas las armas a su alcance y su buena fe. Muchas gracias. Muchas gracias. En nuestro punto final debemos concluir que un fenómeno tan importante como las caras de Belmez precisa de atención y estudio. No se crean todo lo que les cuenten. Les espero en Código Rojo.